El domingo pasado David nos estaba hablando acerca de las fiestas bíblicas o fiestas solemnes y nos compartía que estas fiestas nos muestran nuestro plan de salvación, que estas fiestas están unidas, relacionadas entre sí y nos muestran un aspecto de Jesucristo. Y también estas fiestas tienen un significado importantísimo y trascendental para cada uno de nosotros, los hijos de Dios. ¿Sí? Dios nos ha regalado una agenda. Nos ha regalado una agenda donde aparecen todos los eventos más importantes del año, ¿sí? En la primera reunión preguntaba que si había muchas personas olvidadizas y yo soy una de las primeras. No sé si en esta reunión hay personas olvidadizas o no. ¿Sí? Y cuando somos olvidadizos, ¿qué necesitamos? Necesitamos recordatorios, necesitamos alarmas, necesitamos pegar los memos por todos los lados para recordarnos que un evento se acerca y sobre todo para no perdernos esa cita importante. Y resulta que a través de esas fiestas, Dios nos llama a tener esas citas especiales para con Él. Son tiempos que nacen ni siquiera de nosotros, sino del corazón de Dios. Y en la pantalla está el gráfico de las 7 fiestas del Señor. ¿Cuántas son? 7. Aprendíamos la semana pasada que estas fiestas se dividen en 2 grupos: las fiestas de primavera o fiestas tempranas y las fiestas de otoño o tardías. Las fiestas de primavera son fiestas históricas, quiere decir que eso ya sucedió. Y dentro de esas fiestas está la Pascua que nos recuerda la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que es que Él fue el Cordero inmolado que no tuvo pecado y que murió por nosotros. Luego encontramos la fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué nos recuerda esta fiesta? Que Él fue sepultado. Luego de la siguiente fiesta son las fiestas de las primicias que nos recuerdan la resurrección de Jesucristo. Luego sigue la fiesta de Pentecostés, que anunció la venida del Espíritu Santo y el nacimiento de la iglesia. Luego vienen las siguientes 3 fiestas que también se le conocen como fiestas proféticas, no han sucedido y están por suceder. Entre esas fiestas está el Día de las Trompetas, ¿cómo se llama? El Día de las Trompetas. ¿Y qué esperamos en esa fiesta? ¿Sí? Que el Señor rapte ¿a quién? A su iglesia. Luego de esta fiesta, ¿cuál viene? El Día de Arrepentimiento, también conocido como el Día de Perdón o Yom Kippur. Y durante esta fiesta esperamos la segunda venida de nuestro Señor. Y la última fiesta es la fiesta de tabernáculos o el milenio. Entre estos 2 grupos de fiestas encontramos fiestas tristes y fiestas alegres. Las tristes porque nos indican acerca de un juicio, ¿sí?, que vendrá. Y las fiestas alegres, aquellas que nos traen gozo porque nos recuerda que cuando el Señor venga por su iglesia, vamos a experimentar algo que se llama milenio, donde vamos a estar con Él para siempre. Entonces son fiestas alegres. Vamos a ir a algunos de los versículos de la Biblia y vamos a estudiar por qué celebramos estas fiestas. La mayoría de los versículos que nos indican que celebremos estas fiestas las encontramos en el Antiguo Testamento. Tenemos a Éxodo 12, capítulo 14. Éxodo 12, capítulo 14. Dice: y este día os será en memoria. ¿Cómo nos será ese día? En memoria. Lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Entonces, en este versículo nos habla que estas fiestas son, ¿cuál es la característica? Perpetua, son eternas. Algo perpetuo es algo que no tiene fin, algo que no se cancela, algo que se celebra año tras año. Y el Señor nos invita a celebrarlo a nosotros, pero también a nuestras futuras generaciones. Son fiestas generacionales
que se supone que nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos también tienen que celebrarla. Estas fiestas solemnes o santas convocaciones en hebreo se les conoce como Moed. Moed son citas divinas que nacen directamente del corazón de Dios. ¿Para qué? Para encontrarse con nosotros. Y sobre todo para que en estas fiestas, en todas estas fiestas, podamos alinear nuestro corazón con el corazón de Dios. ¿Sí? Al principio les decía que todas estas fiestas apuntan ¿a quién? A Jesucristo y al plan de salvación para la vida de cada uno de nosotros. En Levítico 23, del 4 al 6, encontramos la invitación para celebrar la fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Dice, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Entonces la invitación del Señor es a celebrar primeramente ¿cuál fiesta? La Pascua. ¿Qué día? El día 14 del mes de Nisan, ¿sí? Y el día número 15, ¿qué nos manda a celebrar? La fiesta de los panes sin levadura, que es la que nos vamos a concentrar en esta mañana. En Éxodo 12, 17, acá encontramos la invitación que nos hace el Señor para celebrar esta fiesta. Dice, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Acá que nos dice el Señor que tenemos que guardar este mandamiento nuevamente, ¿cuándo? Por costumbre ¿qué? Perpetua, eternamente. ¿Y cuál es el propósito de la fiesta de los panes sin levadura o por qué tengo que celebrarla? Porque el Señor me está invitando a recordar ¿qué cosa? A recordar que nosotros salimos ¿de dónde? De Egipto, ¿sí? No está hablando de un Egipto, de un lugar físico, sino está hablando de un Egipto espiritual, porque muchos tal vez dirán, yo nunca he estado en Egipto, pero es un recordatorio que el Señor me sacó de la esclavitud de mi pecado, ¿sí? Para poder entender esta fiesta, voy a referirles el contexto histórico, ¿sí? Eh, Habíamos dicho que nos recuerda la liberación nuestra de nuestro pecado, ¿sí? Pero el Señor, ¿a quién liberó en Egipto? ¿A qué pueblo? Al pueblo de Israel, ¿sí? ¿Qué fue lo que ellos experimentaron el día de la Pascua? El Señor les dio una instrucción. ¿Cuál fue la instrucción que les dio? Que mataran un cordero, que derramaran esa sangre del cordero en los dinteles de su puerta. Y que si ellos creían en eso, ¿qué iba a pasar esa noche? El ángel de la muerte. Y si veía la sangre en los dinteles de la puerta, el ángel de la muerte, ¿qué iba a hacer? A pasar sobre esa puerta. O sea, que la salvación iba a llegar a esa casa, a esa familia. Ahora, ¿alcanzas a imaginar si de pronto uno de ellos dijeron, ¿y qué tal que eso no pase? Qué pereza degollar ese cordero. ¿Por qué tengo que poner esa sangre en los dinteles? ¿Te imaginas que ellos hubiesen argumentado que hubiese pasado con esa casa? ¿Qué creen? Morirían los primogénitos, ¿sí? Pero ellos ni siquiera lo cuestionaron porque en la Biblia no hay un registro que dice que alguna de las familias de los israelitas murieron. Todos recibieron en ese día la salvación. Luego de que fueron liberados del ángel de la muerte, ¿qué tenían que hacer ellos al otro día? Empacar, salir corriendo de Egipto, ¿sí? Y como ellos tenían que salir de la opresión de Faraón y Faraón se arrepintió tantas veces, se arrepintió las 9 veces anteriores y no quería dejarlos salir. Y me imagino que en el corazón de ellos también estará la angustia y qué tal que vuelva a pasar como las 9 veces anteriores, que el Faraón siempre decía que sí y al final se arrepentía. Ellos, ¿qué tenían que hacer? Cogerlo primero. No podían gastar mucho tiempo sacando el ropa, sino lo primero. Y hubo algo que no alcanzó a fermentarse completamente y que era el pan. Tenían tan poco tiempo que el pan no alcanzó su proceso de fermentación, ¿sí? ¿Y en qué consiste el proceso de fermentación para los que saben hacer pan? Se coge una taza con agua, se le echa harina, a Eduardo que es experto, ¿sí?
¿Y qué pasa? Que se empieza a amasar. En esa época la harina tenía la levadura incorporada naturalmente, no es como ahorita que tú tienes que echar la levadura, tenía la levadura incorporada naturalmente. Y cuando se dejaban varias horas reposando esa masa, ¿qué pasaba con esa masa? Se aumentaba de manera impresionante, ¿sí? Y cuando esa masa crecía de manera desproporcional, si tú la dejabas más tiempo de lo normal, ¿qué pasaba con esa masa? Se dañaba, se corrompía, ¿sí? Sabía agrio, no te lo podías comer. Entonces, en eso consistía el proceso de fermentación, hacer crecer la masa de manera natural. A esa masa, ¿cómo se le conoce? A esa masa fermentada, como masa madre. Si esa masa madre, tú la unes con una masa nueva, ¿qué pasa con la masa nueva? Se empieza a leudar también. Empieza ese proceso de ¿qué? De fermentación. Y en esta fiesta el Señor nos está invitando a sacar ¿qué cosa? La levadura de nuestra vida. La levadura aquí hace referencia al pecado que tiene la capacidad de contaminarme completamente, tiene la capacidad de dañarme, de destruirme mis pensamientos, mis emociones, mi vida espiritual, mi familia, todo lo que me rodea, ¿sí? Entonces es importante entender eso. Ahora te imaginas que cuando ellos recibieron esa salvación del ángel de la muerte, al otro día le hubiesen dicho a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Gracias que nos salvaste del ángel de la muerte, gracias porque ya somos libres, pero quiero quedarme en Egipto. ¿Te imaginas? Y muchas veces nosotros estamos en esa condición de ese pueblo de Israel. El Señor nos sacó de nuestro Egipto espiritual y qué es lo que muchas veces le decimos a Dios. Estoy contento, gracias porque me salvaste, pero sabes que quiero seguir pecando, ¿sí? Y resulta que la masa nueva no puede tener levadura. Es imposible. Y el llamado que nos hace Dios es a tomar la decisión en este día de no mirar hacia atrás, de no querer devolverme todo el tiempo a Egipto buscando el placer o las delicias que me da, sino que Él me está llamando a qué? A salir apresuradamente de lo que represente, sea lo que represente Egipto en tu vida. Ahora mi pregunta para ti en este día, ¿qué representa Egipto para ti? Ya veamos que Egipto representa el pecado. ¿Qué es Egipto para ti? De pronto, masturbación, fornicación, amargura, falta de perdón, una vida desordenada. ¿Qué representa Egipto para ti? Y el Señor nos invita a salir de Egipto, porque si nosotros no salimos de Egipto, nunca vamos a poder ver el favor de Dios. No vamos a ver la gracia de Dios en el día a día. Por mucho que yo quiera y el hecho de venir a la iglesia, eso no hace que yo alcance. Yo puedo venir todos los días a la iglesia, puedo traerme una cama y dormir acá. Pero el hecho de que venga a la iglesia todos los días no quiere decir que yo esté recibiendo la gracia de Dios. La gracia de Dios, cuando la recibo, cuando yo decido en mi corazón vivir, ¿cómo? En santidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es la gracia de Dios? Es ese manto que el Señor me da, que me recubre con su poder, con nuevos deseos, nuevos anhelos. Es ese poder sobrenatural que me hace vivir en el día a día cercano a su corazón. Eso es gracia. Sin gracias, sin la gracia de Dios no somos nada. Sin la gracia de Dios no podemos hacer absolutamente nada que agrade a Dios, ¿sí? Y veíamos que para ese pueblo de Israel, Egipto representaba la idolatría. Cuando el Señor mandó las plagas, ¿a qué atacó? ¿Cuántos dioses atacó? A 10 dioses paganos de ese pueblo pagano, ¿sí? Y le estaba llamando a Israel a arrancar del corazón la idolatría, a arrancar las viejas costumbres, los viejos hábitos, la vieja manera de hacer las cosas, y le estaba invitando a tener una nueva relación para con él, donde quién sería el único Dios de ellos a partir de ese momento, el Señor, ¿sí? Entonces, Dios no quiere que nosotros regresemos a Egipto de vez en cuando. ¿Qué quiere Él? Que salgamos, ¿qué?
inmediatamente de Egipto. Entonces, ¿cuál es la invitación que nos hace esta fiesta? Antes de que empezara esta fiesta, ¿qué hacían los israelitas? Limpiaban toda su casa física, literalmente, y miraban si había algún rastro de levadura. Y con la escoba empezaban a barrer y a sacar toda la levadura de la casa. Para nosotros, la levadura que representa el pecado. Y la levadura la encontramos en la Biblia como la Biblia hace referencia de la levadura como un principio del mal, no del bien, un principio del mal. Y la encontramos 98 veces en la Biblia. En el Antiguo Testamento aparece 75 veces y en el Nuevo Testamento aparece 23 veces, ¿sí? Entonces, vamos a ver, ya vimos que la levadura representa al pecado y que tiene la capacidad de leudar todo, de contaminar todo. Vamos a ver algunas definiciones de pecado en la Biblia, tienen sus hojas, ¿sí? Está la primera pregunta, ¿cuál es la invitación que nos hace Dios a través de esta fiesta? La invitación es a sacar, ¿qué cosa? La levadura de nuestras vidas. ¿Qué representa la levadura? El pecado. ¿Qué es pecado de acuerdo a la palabra de Dios? Si nos vamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, encontramos la definición de lo que es pecado. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es pecado? Es violación de la ley, infracción de la ley. Según la Confesión de Westminster y de las confesiones bautistas, el pecado sucede cuando un acto no se conforma a la persona y voluntad de Dios, que es una expresión de su carácter. El Señor, ¿para qué nos creó a cada uno de nosotros? ¿Para qué Dios nos creó? Para darle qué? Gloria, honra y alabanza. El Señor nos creó para alabarle, para levantar, para exaltar su nombre, para servirle con todo el corazón. Pero en vez de eso, hemos decidido en el corazón rebelarnos y hemos decidido poner en el trono de nuestro corazón ¿a quién? Al yo exaltado, mi voluntad, mis deseos, mis pensamientos. Nadie me dice lo que tengo que hacer. ¿Quién eres tú para decirme las cosas? ¿Acaso te crees mi mamá y mi papá? Incluso ni siquiera los papás se obedecen. Pero a la hora de alguien confrontarte, el primer pensamiento, ¿tú qué te crees? ¿Sí? Entonces, nos rebelamos en contra de Dios. ¿Por qué? Porque queremos hacer qué cosa? Nuestra voluntad, ¿sí? Pecado es también rebelarse en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué pecó Satanás? Porque él quería ponerse ¿dónde? En el trono que le correspondía solamente a Dios. Y no estamos muy lejos de eso. Constantemente, ¿qué queremos hacer? Nuestra voluntad. Constantemente, ¿qué quiero hacer? Mis anhelos, mis deseos. ¿Sí? Romanos 3, del 23 al 24. Pero antes de leer ese versículo, hay otras definiciones de pecado que no están, ¿sí? Aquí en este material. Pero también una de las definiciones es no dar en el blanco, no cumplir la regla establecida por Dios. Otra definición de pecado es saber que tengo que hacer algo bueno y no lo hago, también me cuenta como pecado, ¿sí? Ahora sí, Romanos 3, del 23 al 24. Vamos a leerlos todos juntos, por favor. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. De acuerdo a ese versículo, ¿quiénes pecaron? Todos. Todos pecaron. Pero muchas veces nosotros mismos nos sacamos de esa lista. Muchas veces decimos, yo no soy pecadora o yo no estoy en esa lista. Pecador es aquel que mata, pecador es aquel que viola, aquel que roba, ¿sí? Y muchas veces por nuestra justicia propia nos sacamos de esta lista. Pero Dios dice que ¿cuántos pecaron? Todos, ¿sí? Y uno de los mandamientos es no mentirás. Nada más vamos a enfocarnos en ese. Dice, no mentirás. Más sin embargo, cuando tú le preguntas a una persona si alguna vez en toda su vida ha mentido, la respuesta que esa persona normalmente nos da, sobre todo en la calle, cuando evangelizas, es, pero ¿quién no miente?
Todos mienten. Al una persona decirte, pero ¿quién no miente? Todos mienten. ¿Qué estamos haciendo con el pecado? Lo estamos aligerando. Le estamos quitando el peso que tiene que tener. Y yo no puedo quitarle el peso que tiene que tener el pecado. Yo tengo que tener el lente correcto, porque si yo no veo el pecado como realmente es, yo nunca voy a reconocer que soy una pecadora y nunca voy a tener una necesidad de un Salvador. Y si yo no reconozco que soy pecadora y no busco la salvación de Dios, la Biblia dice que va a venir un juicio y en ese juicio cada uno de nosotros va a ser juzgado y hay solamente dos veredictos, inocente o culpable, ¿sí? Y ese veredicto de inocencia solamente no los puede dar una sola persona, ni siquiera son las obras buenas que nosotros hagamos, sino ese veredicto de inocencia lo tenemos a través de la muerte y la resurrección de Cristo en la cruz. Entonces, ¿por qué vemos el pecado como algo ligero, algo que no tiene peso? Porque vivimos en una cultura que está como inundada de pecado, está llena de pecado, porque el pecado hace parte de nuestra vida, hace parte de nuestro día a día, hace parte de nuestro ADN. Cuando bromeas a alguien, muchas veces incluso con las bromas llegas a pecar, porque a través de las bromas que empiezas a ofender a la otra persona, a mirar sus debilidades, a hacer bullying, a burlarte de la otra persona. O cuando mentimos, ¿cuántas veces mentimos por quedar bien con otras personas? Preferimos no decir la verdad para no quedar mal. O cuando le coges a alguien alguna pertenencia, ahí también estamos pecando. Pecamos cuando hablamos mal de las personas y pensamos que no pasa nada, pero sí pasa porque el pecado nos pasa factura, ¿sí? Entonces, eh, el Señor cómo ve el pecado, y vamos a ver algunos versículos donde nos muestran cómo ve Dios al pecado. Lo ve como algo sumamente pecaminoso. ¿Cómo lo ve? Sumamente pecaminoso, ¿sí? Los puritanos decían que el hombre no peca contra un alcalde de un municipio pequeñito, que el hombre no peca tampoco contra un presidente de una ciudad, que el hombre peca nada más y nada menos en contra del Rey de Reyes, Señor de Señores, el Creador del universo, el dueño de la gloria. ¿Sí? No estamos pecando con alguien como nosotros, estamos pecando en contra de quién? Del Señor mismo. Entonces, hasta ahorita hemos visto cuál es la invitación que nos hace Dios a través de esta fiesta, que es sacar, arrancar la levadura de nuestras vidas. Hemos visto que la levadura representa el pecado y que el pecado es violación de la ley, es sumamente pecaminoso. Ahora, ¿cómo ve Dios al pecado? En Salmo 5, del 4 al 6. Dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. ¿Se complace Dios en el pecado? No. Tú no eres un Dios que se complace en qué? En la maldad. El malo no habitará junto a ti. Más adelante vamos a leer unos versículos donde hace referencia que el corazón del hombre desde su juventud es malo. ¿Y qué pasa? El malo con relación a Dios puede estar cerca o no puede estar cerca de acuerdo a este versículo. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Qué hace el Señor con relación a los que hacen iniquidad? Aborrece. Entonces, el pecado a los ojos de Dios, ¿cómo es? Aborrecedor, ¿sí? Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Para nosotros la mentira, una mentirita blanca, una mentirita piadosa, como decimos por ahí, no tiene ninguna importancia. La mentira no es como el que mata. Pero ¿qué dice en ese versículo el Señor con relación a la mentira? Destruirás ¿a quién? A los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Entonces, de acuerdo a este versículo, vemos que el Señor detesta el mal, detesta la maldad. Y aquellos que conocen al Señor tienen el mismo sentir. Aquellos que conocemos al Señor, sí, empezamos a amar lo que Dios ama y empezamos a odiar lo que Dios odia. Sí, no es algo que venía de nosotros, fue algo que nos enseñó Dios
en su comunión al empezar a conocerle como es Él, que es un Dios santo, ¿sí? Vamos a Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis 6, capítulo 6, versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Cómo era la maldad? Mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal. ¿Cómo era el corazón del hombre? ¿Qué había continuamente en ese corazón? Maldad. Todos los pensamientos como eran malos, ¿sí? El corazón es la esencia nuestra. Del corazón dice la Biblia que nace todo, las guerras, ¿sí? No es lo de afuera, dice la palabra de Dios, lo que contamina al hombre, sino lo de adentro es lo que contamina el hombre. De ahí nacen las violencias, las guerras, los pleitos. Todo nace del corazón, ¿sí? Y en el otro servicio comentaba que qué pasaría. Imagínate que tu cabeza es un ordenador, ¿sí? Tu cabeza es un ordenador, como esta pantalla que está aquí, grande. Y hay un cable y ese cable está conectada de tu cabeza a esa pantalla, ¿sí? Y te dirían, Eduardo, vamos a mostrar en la pantalla todos los pensamientos, motivaciones, intenciones profundas de tu corazón en el último año. ¿Cómo crees que se sentiría Eduardo? ¿O cómo te sentirías tú si tú estuvieras en la posición de Eduardo? ¿Qué harías? Imagínate que en ese momento, en vez de ese versículo, empezara a salir el pantallazo de lo que has hecho el último año, con quién has estado, dónde has estado, los pensamientos, las motivaciones, las intenciones. ¿Qué harías? Yo saldría corriendo. Saldría corriendo de ese lugar porque qué vergüenza, ¿sí? Y ese es el corazón que nosotros tenemos. Ahora vamos a Génesis 8, 21. Génesis capítulo 8, versículo 21. Dice, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Eso lo dijo el Señor después de que el diluvio, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice el corazón? Algo muy parecido a lo que decía el versículo anterior, que el corazón del hombre es como malo. Y no solo eso, sino que cualquier intento del corazón del hombre, ¿cómo es? Malo. ¿Desde cuándo? Desde su juventud, ¿sí? En hebreo, la definición de juventud es desde su temprana edad. Desde muy temprano, el hombre es, el niño es malo, ¿sí? Em, de los papás que están acá, ¿alguno de los papás ha enseñado a su niño a pecar? ¿Ha enseñado a su niño a mentir? ¿Ha enseñado a su niño a robar? Solito nace y fluye, ¿sí? Yo me quedé impresionada hace la semana pasada, creo que fue que estaba Vero. Le pregunté algo a Cristi, me respondió algo y luego que le dije, ¿qué me dijiste? Como diciendo, vuélvemelo a decir para que veas las consecuencias que vas a tener. Y cambió completamente la historia. Y yo me quedé mirando con Verónica y yo dije, tremendo, cambió la historia, ¿sí? ¿Quién le enseñó a mentir? Nadie. Eso hace parte de qué? De nuestra naturaleza pecaminosa. Y también hay un ejemplo que me encanta, ¿sí? Imagínate un bebé pequeñito de 6 meses, 7 meses. Si a ese bebé tú lo tienes cargado, ¿sí? Y el bebé quiere tu reloj, intenta quitártelo y tú no se lo quieres dar, ¿qué empieza a hacer ese bebé? A llorar. Si ve que con el llanto tú todavía no le das el reloj, ¿qué sigue haciendo ese bebé? Empieza a incrementar la intensidad de ese llanto, ¿sí? Si aún así tú no se lo das, ¿qué empieza a hacer ese bebé? ¿Qué intenta hacer? Empieza a forcejear, a forcejear, a forcejear, empieza a hacer pataleta, a retorcerse, ¿sí o no? ¿Quién le enseñó eso a ese bebé? Absolutamente nadie, hace parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora, imagínate que ese bebé bonito de 5 meses, 6 meses, tú le darías la fuerza de un adolescente.
con la madurez de un bebé, pero con la fuerza de un adolescente de 17, 18 años, y quiere ese reloj. ¿Qué haría ese bebé con la fuerza de un hombre de 18 años? Lo arranca, no importa las consecuencias, no importa si tiene que ensangrentar a la persona que tiene el reloj, no importa si tiene que violentarse, si tiene que pegar. ¿Y luego qué hace ese bebé? Sale corriendo del cuarto, feliz, riéndose y sin culpa alguna. ¿Se te parece en algo esa historia a la condición de tu corazón, a la condición de mi corazón? ¿A qué se parecen? ¿Cierto? Vamos a Isaías, capítulo 64, versículo 6. Isaías 64, versículo 6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, ¿cómo somos? Como suciedad. Y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. ¿Cómo son nuestras justicias? Como trapos de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento, ¿sí? Los trapos de inmundicia en esa época hacían referencia a las toallas higiénicas, ¿sí? En esa época no habían toallas higiénicas, ¿qué habían? Trapos. Habían unos pañitos que las mujeres se ponían en sus partes íntimas. ¿Y cómo salía ese trapito luego de ahí? ¿A quién le daría ganas de lavar ese trapito? Yo creo que a nadie, ¿cierto? O sea, era un trapo inmundo. El Señor hace la analogía de nuestras obras de justicia con relación a trapos de inmundicia. Todo lo bueno que intentamos hacer para Dios, ¿cómo es? Como trapos de inmundicia. Vamos a leerlo, esto no lo tiene Miria, no lo tiene, pero vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 6. Dice, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Esa naturaleza pecaminosa, ¿hacia dónde me dirige? Hacia la muerte. Pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. ¿Cómo es mi naturaleza pecaminosa? Enemiga. El pecado hace que yo entre en enemistad con Dios. Hace que sea archienemiga de Dios. El pecado me lleva, ¿sí? A ser enemiga. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. ¿Qué pasa con nuestras obras? ¿Agradan o no agradan a Dios? Desagradan. Porque lo que no nace de la fe, lo que no nace de un corazón regenerado, nunca puede agradar a Dios. Porque hay personas que, por ejemplo, no conocen a Dios, que son ateos y tienen muchísimas obras. Dan dinero, van al África, dan alimentos, pero ¿cuál es su destino eterno? ¿Están esas obras agradando a Dios? No. ¿Qué es lo que agrada realmente el corazón de Dios? Las decisiones de mi corazón, ¿sí? El versículo 9 del capítulo 8 de Romanos, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. ¿Estamos o no estamos dominados? No estamos dominados por la naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Entonces, si el Espíritu de Dios vive en nosotros, no somos controlados por esa naturaleza pecaminosa. Y fue lo que el Señor hizo en la fiesta de los panes sin levadura, quitar ese poder al pecado cuando murió y resucitó de los muertos. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Dios. Entonces, de acuerdo a estos versículos que hemos leído, ¿cómo ve Dios al pecado? Como algo que sumamente que pecaminoso. Algo sumamente pecaminoso, ¿sí? Y si nosotros no alcanzamos a reconocer nuestro pecado, les decía anteriormente, nunca vamos a poder ver la gracia de Dios. ¿Será que en el día podemos ver las estrellas? No, ¿sí? ¿Cuándo podemos ver las estrellas? En la noche. Para poder ver las estrellas con nitidez, ¿cómo tiene que estar el cielo? Bien oscuro. Para que las estrellas puedan resplandecer, ¿cómo tiene que estar el cielo? Oscuro. Para que Cristo pueda resplandecer en nuestras vidas, ¿qué tenemos que ver primero? El cuadro negro de mi pecado.
Si yo no reconozco mi pecado, si yo me creo buena persona, ¿cómo va a estar mi cielo interno? Según mí misma, blanco, justicia propia. Pero cuando realmente yo reconozco que soy pecadora y veo que el pecado es desagradable, sumamente pecaminoso, que en mis fuerzas nunca voy a poder salvarme, urgentemente, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Un Salvador. Pero para poder tener ese Salvador, ¿qué necesito reconocer dentro de mi corazón? Mi naturaleza. Reconocer a Dios, soy pecadora, Señor, he mentido, Señor, he fornicado, he robado, tengo malos pensamientos, Señor, el pecado me domina, ayúdame, por favor, auxilio. Pero primero necesito reconocer esa naturaleza pecaminosa para que el Señor pueda arrancarla de raíz. ¿A través de qué? De ese sacrificio único, perfecto, ¿sí? Vemos que el pecado de la humanidad, ¿sobre quién cayó? Sobre Cristo, ¿cierto? Esa copa de ira, ¿quién la tenía que beber? Nosotros mismos, ¿sí? No sé si se acuerdan el versículo que decía en el monte de Getsemaní que el Señor entró en conflicto y decía que él sudaba gotas de sangre, o sea que la agonía de su corazón era tan impresionante que empezó a sudar gotas de sangre y él todo el tiempo que le decía al Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y muchas veces pensamos que la copa que él estaba pidiendo que se pasara era la cruz, pero esa no era la copa que el Señor estaba pidiendo que se pasara, porque ¿se acuerdan los dos malhechores que estaban al lado de él? ¿Murieron en la cruz o no murieron en la cruz? También murieron en la cruz. La mayoría de los discípulos, ¿cómo murieron? Crucificados en la cruz también. Él no estaba angustiado por la cruz, estaba angustiado porque ¿qué iba a experimentar? Toda la ira de Dios que tenía que caer sobre quién? Sobre nosotros, ¿sí? Y cuando él estaba en la cruz, ¿qué le clamó al Señor? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué fue lo que más le dolió a nuestro Señor? Que en ese momento el Padre le hubiese abandonado, que en ese momento se hubiese roto por completo la comunión. Eso era lo que a él le estaba doliendo. Y de hecho, ahí vemos cómo ve Dios al pecado, que ni siquiera pudo estar el Señor con Cristo en ese momento a causa de qué? Del pecado. Y a veces pensamos que no pasa nada si yo peco, que Dios igual va a estar cerca de mí, pero no se apartó de su propio Hijo cuando estaba pecando. Ahora, ¿qué nos hace creer que mi pecado agrada a Dios o que yo tengo libertad para hacer lo que quiera? Adán y Eva, ¿cuántas veces pecaron en la Biblia? Una vez. ¿Y qué recibieron como consecuencia? Fueron sacados de dónde? Del paraíso. Satanás, ¿cuántas veces se rebeló en contra de Dios? Una vez. Entonces, ¿qué nos hace pensar a nosotros que no vamos a tener el pago que mi pecado merece? Cuando la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, ¿sí? Entonces, hasta ahorita, ¿qué hemos visto? ¿Por qué estamos celebrando la fiesta de los panes sin levadura? ¿Qué es el pecado? ¿Qué representa el pecado en mi vida? ¿Cómo Dios ve al pecado? Ahorita con eso en mente, vamos a mirar cuáles son las consecuencias del pecado, ¿sí? En sus papeles están cuáles son las consecuencias del pecado. La primera consecuencia que encontramos está en Isaías capítulo 59, versículo 2. Isaías capítulo 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Qué han hecho las iniquidades? División. Las iniquidades han construido entre mí y entre el Señor un puente, una barrera, algo que no permitía que nos comunicáramos. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, el pecado, ¿qué es lo que hace? Me separa de Dios. Pero aparte de separarme de Dios, ¿qué pasa con el oído de Dios con relación a mi clamor o a mis peticiones? Se cierra, ¿sí? Se cierra y podemos estar orando y orando y clamando, pero si estamos en pecado, ¿qué pasa con el oído de Dios? Se cierra. Entonces, la primera consecuencia del pecado es separación de Dios. Ahí veíamos un término que está relacionado con el pecado y es iniquidad, ¿sí?
¿Qué es iniquidad? Es una maldad profunda en el corazón. Es una perversidad que va más allá de violar una ley. Es la condición del corazón que lleva a una persona a actuar de manera injusta o de manera inmoral, ¿sí? ¿Qué es lo que lleva a una persona a actuar de manera inmoral o de manera injusta? Algo que se llama, lo acabamos de decir, iniquidad, ¿sí? Para poder entenderlo mejor ese concepto de la iniquidad, vamos a hacer una analogía con un árbol. El árbol, ¿qué tiene debajo del piso? Raíces, ¿sí? Tenemos la imagen de las raíces. ¿Y qué le proporciona la raíz al árbol? La raíz es una fuente de vida para el árbol, ¿sí? Le da vida, le proporciona agua y los nutrientes que él necesita, ¿para qué? Para crecer. La raíz también le da estabilidad. ¿Qué pasaría cuando vinieran los vientos y la tormenta si ese árbol no tuviese raíz? Se caería, se desplomaría, pero cuando hay vientos, rara vez vemos un árbol caerse, ¿sí? La raíz lo que hace es darle estabilidad y resistencia al árbol en contra de vientos, en contra marea. Pero la raíz tiene una característica, ¿sí? Que no es visible. La raíz es oculta. ¿Cómo crece? Hacia abajo. Rara vez ves a una raíz rompiendo una carretera, que sí se ha visto. Hay varias raíces que crecen tanto que rompen la carretera. Pero normalmente no vemos el crecimiento de una raíz porque todo se hace como en lo oculto, dentro. ¿Y cómo te das cuenta de que esa raíz ha crecido grandísimo cuando vienen los estragos, cuando viene el rompimiento de la carretera, por ejemplo? ¿Sí? Ahora, haciendo esa analogía con la iniquidad es con relación al árbol, veíamos que que la raíz del árbol era la fuente de vida. La iniquidad, sí, es la fuente de qué? De maldad. La iniquidad es la fuente de maldad. Es lo que alimenta continuamente mi corazón, mis actitudes pecaminosas. Es lo que va nutriendo internamente mi vida para afectar mi moral y mi comportamiento, ¿sí? Hay comportamientos que no puedes dejar. Y por mucho que tú quieras arrancar ese fruto corrompido, no puedes, porque si tú arrancas el fruto, las frutas corrompidas, ¿qué pasa en la siguiente temporada? ¿Cómo te vienen las frutas nuevamente? Igual. O sea, tienes que prácticamente cortar el árbol, sacar la raíz, porque en la raíz está la esencia de todas las cosas. Un ejemplo sencillo, si metes en la nevera algo que se te está descomponiendo y no lo sacas, ¿qué pasa con el resto de comida que está ahí? Se descompone, se daña, ¿sí? Entonces, la iniquidad es la fuente de maldad. La iniquidad también, la raíz del árbol daba estabilidad. La raíz de la iniquidad nos genera inestabilidad, ¿sí? Trae inestabilidad a mi vida emocional, a mi vida espiritual y hace que la rebeldía dentro de mí sea cada vez más grande y el resultado de esa rebeldía dentro de mí, ¿qué es? Que finalmente termine como alejándome de Dios. Y por último, con relación a la iniquidad, ¿cómo es el crecimiento? La raíz en el árbol, ¿cómo era el crecimiento? Oculto, no se ve. La raíz de la iniquidad crece como oculto en el corazón y cada vez, si yo no pongo cuidado, coge cada vez más fuerza y empieza a dañar completamente mi vida espiritual, mi vida emocional, mi vida familiar, mis relaciones, todo lo que yo toque, ¿sí? Entonces, así como las raíces son fundamentales para la vida y estabilidad de un árbol, la iniquidad puede ser lo contrario, una fuerza completamente dañina y destructora. Vamos a Salmos 119, 133. Dice, ordena mis pasos con tu palabra. ¿Cómo se ordenan nuestros pasos? Con la palabra del Señor. Y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. ¿Cuál es la capacidad que tiene la iniquidad sobre mi vida? Enseñorearse, tomar el control, gobernar completamente tu vida, anular completamente qué cosa? Nuestra voluntad. La iniquidad anula mi voluntad. Quiero hacer algo, pero no puedo porque hay una raíz de iniquidad tremenda. Y cuando empiezo a liberar la voluntad, cuando la raíz de iniquidad empieza a secarse.
Ahora, ¿cómo se arranca esa raíz de iniquidad de mi vida? ¿A través de qué? De la palabra. La palabra tiene la capacidad de purificar, de limpiar, de sanar, de restaurar. Vamos a la segunda consecuencia del pecado y lo encontramos en Romanos 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Cada vez que yo peco, ¿cuál es la consecuencia que debo tener de acuerdo a la palabra de Dios? Porque la paga del pecado es ¿qué cosa? Muerte. Entonces la consecuencia del pecado ¿qué es? Muerte. Muerte espiritual, separación eterna de Dios, pero también muerte física. La siguiente consecuencia la encontramos en Juan 8:34 y es esclavitud del pecado. Esclavitud del pecado. Juan 8:34. Dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Qué pasa cuando yo peco? ¿Cómo me vuelvo? Esclavo del pecado. ¿Cuál es la característica de un esclavo? Obedecer. Perdón. Es el amo. No puedo hablar, no puedo decir que tengo que hacer lo que mi amo me dice. Cada vez que yo peco, le estoy dando poder ¿a quién? A Satanás. ¿Para qué? Para esclavizarme completamente. Es como si me pusieran unas esposas, como si amarraran a mis piernas unas cadenas. Y por mucho que yo quisiera salir de ese área, si estoy amarrada a este sitio, no voy a poder salir. Porque el pecado tiene la característica o la capacidad de esclavizarnos, ¿sí? Entonces, otra consecuencia del pecado es que el pecado nos esclaviza. La cuarta, el pecado trae sufrimiento, dolor y dificultades en la vida cotidiana. Lo encontramos en Proverbios capítulo 13, versículo 15. Dice, el buen entendimiento da gracia. ¿Cómo conseguimos la gracia? ¿A través de qué? Del buen entendimiento. Mas el camino de los transgresores es duro. ¿Cómo es el camino de los transgresores? Es duro. O sea, que cuando una persona viola las leyes de Dios, la consecuencia de eso es una vida de sufrimiento y dureza en todas las áreas de la vida, a nivel de trabajo, a nivel de familia, a nivel de relaciones, ¿sí? No vamos a experimentar la gracia de Dios porque veíamos al principio que el favor de Dios lo alcanzamos cuando decidimos en el corazón dejar a Egipto. Ahora, ahorita vimos la definición de la palabra iniquidad. Ahorita nos encontramos con otra palabra que es transgresión. ¿Qué es transgresión? Es cruzar la línea que Dios ha establecido. ¿Qué es transgresión? Cruzar, ¿qué cosa? La línea que Dios ha establecido. Y esa línea la cruzo de manera intencional y voluntaria. Acá no es que, es que no sabía, no. Voluntaria e intencionalmente, tú estás decidiendo cruzar una línea que sabes que no puedes cruzar. Eso es transgresión y tiene sus consecuencias. Un ejemplo de transgresión en el Antiguo Testamento era cuando el pueblo de Dios iba y adoraba a ídolos. Ellos sabían que no podían adorar ídolos o no. Ellos sabían que no podían adorar ídolos porque solamente al Dios verdadero, el Señor tu Dios, uno es, solo a Él adorarás. Entonces ellos voluntariamente decidieron adorar a otros ídolos, voluntaria e intencionalmente. En ese momento, ¿qué están haciendo? Transgredieron una ley de Dios. Otra consecuencia del pecado es juicio y condenación eterna. Esto lo vemos en Apocalipsis 20, del 12 al 15. Juicio y condenación eterna. Dice, si me ayudan a leerlo, lo leemos todos juntos, por favor. Fuerte. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras.
Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, ¿cuál es una de las consecuencias del pecado? Juicio y condenación. Juicio y condenación. ¿Y qué pasó con todos aquellos que no estaban inscritos en el libro de la vida? ¿Fueron qué? Lanzados al lago de fuego, ¿sí? Y la sexta y última, habrá muchísimas más consecuencias, pero las que escogí, la última consecuencia de mi pecado es estancamiento espiritual, ¿sí? No creces, estás en el mismo lugar, no avanzas, lo mismo, las mismas batallas, las mismas luchas, estancamiento espiritual. Hebreos 12 del 1 al 2. Hebreos 12 del 1 al 2. Dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, ¿por quién estamos rodeados? Multitud de testigos. ¿Qué hacen los testigos? Observar. Pensamos que nadie nos observa, pero realmente, ¿qué dice el Señor? ¿Que estamos rodeados de quién? De una multitud de testigos de la vida de fe. Quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. ¿Qué hace el pecado? Te hace tropezar, te impide correr, por mucho que quieras correr, ¿puedes o no puedes? No puedes. Porque el pecado es como esa fuerza de fricción que va en contra de ti. En física se acuerdan las fuerzas que habían, fuerza de acción y reacción. El pecado es esa fuerza de reacción que va deteniéndote, que hace que no avances. Si hay pecado, no hay avance. ¿Y qué es lo que el Señor nos dice que hagamos? Corramos con perseverancia la carrera que Dios ha puesto por delante. ¿Qué ha puesto el Señor por delante? Una carrera. ¿Y qué tengo que hacer? Correr. Pero para poder correr, ¿qué tengo que hacer primero? Quitarme el pecado que me pesa y que me hace tropezar. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. ¿A quién tenemos que mirar? ¿Será que tenemos que mirar a nosotros mismos? Cuando ya veíamos que en nosotros no había absolutamente nada bueno, ¿a quién tenemos que mirar? A Jesús, el que inicia y perfecciona mi fe. Entonces, hasta ahorita hemos definido pecado, ¿sí? Cómo ve Dios al pecado, las consecuencias del pecado. Ahora vamos a recordar cuál es la invitación que nos hace el Señor a través de esta fiesta de los panes sin levadura. La invitación es a sacar ¿qué cosa? La levadura, ¿sí? Veíamos que la levadura representa pecado y la Biblia habla que hay diferentes tipos de levadura. Hay 4. ¿Cuántos tipos de levadura hay? La primera es la levadura de los fariseos, ¿sí? Lucas 12:1. Dice, mientras tanto, las multitudes crecieron hasta que miles de personas se arremolinaban y se atropellaban unas a otras. Jesús primero se dirigió a sus discípulos y les advirtió, tengan cuidado con la levadura de los fariseos, es decir, su hipocresía. ¿Cuál es la levadura de los fariseos? ¿Qué es la hipocresía? Es la traición, es el engaño. Esta levadura hace referencia a tradiciones, ¿sí? Los fariseos colocaban por encima de Dios los mandamientos que ellos mismos habían establecido, ¿sí? Ellos mismos eh, creaban ciertos mandamientos y los ponían por encima de Dios. Ellos no amaban a Dios. ¿A quién amaban ellos? A su religión. Y muchas veces el Señor tuvo que confrontarles fuertemente y que les decía, tumbas blanqueadas, porque ellos estaban atentos a qué cosa, a lo externo. Pero, ¿qué pasaba con lo interno? Estaba completamente descuidada. La palabra de Dios dice que el corazón de ellos, ¿cómo estaba con relación a Dios? Que estaba lejos. En la Biblia encontramos que con sus labios
Este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, ¿cómo estaba el corazón de los fariseos? Lejos. Entonces, ¿cuándo entra la levadura de los fariseos a mi vida? Cuando vivo en hipocresía, cuando estoy pendiente de lo externo, cuando no cuido lo interno. Yo puedo venir, como decía anteriormente, todos los días a la iglesia, meter la cama aquí en la iglesia, y el hecho de que venga a la iglesia no me hace parecida a Cristo, ¿sí? Estoy viviendo una vida religiosa. ¿Qué es lo que me hace una vida doble? Exactamente. Lo que me hace hacerme parecida a Cristo, que las decisiones que yo tomo en el día a día. El Señor en su palabra dice que Él pone la vida y la muerte delante de nosotros para que nosotros escojamos. Si escogemos la vida, ¿qué tenemos? Bendición. Pero si escogemos la muerte, ¿qué tenemos? Maldición. Entonces realmente tenemos que decidir en el día a día. La levadura de los fariseos hace referencia a la hipocresía. Cuando incluso en la alabanza podemos estar alabando y tener los ojos cerrados y alzar las manos y hacer así. Y en el corazón, ¿qué voy a hacer mañana? El lunes es festivo, ¿a dónde miré? Están estas diferentes opciones, a la playa o al supermercado. No, la semana pasada estuve en el supermercado, no, ¿qué más da una semana más sin compra? Y externamente, ¿qué estoy haciendo? Alabando a Dios. Pero al Señor no le puedo engañar, porque el hombre mira lo externo, pero Dios tiene la capacidad de ver lo más profundo del corazón. Entonces, la invitación es a sacar la levadura de la hipocresía, ¿sí? La siguiente levadura es la de los saduceos. Mateo 16:6. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos la levadura ¿de quién? De los fariseos y de los saduceos. Y sigue mencionando nuevamente a quién, a los fariseos por delante. Guardado de la levadura de los fariseos y de los saduceos. En otro versículo vamos a encontrar qué era lo que hacían los saduceos, que el Señor tuvo que decirle a los discípulos que se guardaran de ese tipo de levadura. Encontramos en Hechos 23:8. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. ¿En qué no creían los saduceos? No creían en la resurrección, o sea, no creían en la salvación. No creían ni en ángeles ni espíritu. En otras palabras, ellos no creían en lo sobrenatural de Dios. Cada vez que yo dudo acerca de algo que Dios me está diciendo a través de su palabra, ¿qué estoy dejando entrar a mi corazón? La levadura de los qué? De los saduceos. Cada vez que hay incredulidad en el corazón, es como si tuviera la levadura de los saduceos. Y en un versículo de la Biblia, que no recuerdo la cita, creo que es Hebreos, dice que tengamos cuidado de no tener un corazón malo de incredulidad. No vaya a ser que haga que nos apartemos del Dios vivo. Entonces, la característica de un corazón incrédulo es un corazón malo o es sinónimo de un corazón malo. Cada vez que yo dejo entrar incredulidad a mi corazón, ¿qué estoy dejando entrar? ¿La levadura de qué? De los saduceos. Es cuando decido creer unas cosas y otras no. Cuando este versículo me conviene, pero este versículo no. No, es palabra de Dios. Y tengo que ponerle el mismo valor a lo que me gusta y a lo que no me gusta tanto. Y más bien orar para que el Señor empiece a alinear mi corazón con el corazón de Él. La tercera levadura es la levadura de Herodes. Marcos 8:15. Levadura de Herodes. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de quién? De los fariseos. No se salvan los fariseos. Otra vez dentro de esa categoría. Y de la levadura de Herodes. ¿A qué hace referencia la levadura de Herodes? A la corrupción política y a la influencia mundana que hace que los creyentes se desvíen. La levadura de Herodes hace referencia a santificar o querer santificar lo que es pagano. Por ejemplo, vengo a la iglesia y luego más adelante me voy a un pub, me emborracho y me tienen que sacar arrastrada de los cabellos. ¿Sí? Esa es la levadura de Herodes. Es mezclar lo santo con lo profano. Es querer santificar el pecado. Es que acá soy una cosa y en casa soy otra. O en casa con papá soy una cosa, pero en TikTok soy otra. ¿Sí? Más que todo para los jóvenes y también para los adultos.
Entonces, ¿en qué consiste la levadura de los saduceos? Es querer santificar, ¿qué cosa? Lo pagano, ¿sí? Es santificar, querer santificar en mi corazón lo que Dios nunca ha santificado. Y la palabra del Señor dice que sin santidad nadie verá a Dios, ¿sí? Es llamar a las cosas como son, es llamar al pecado, pecado, ¿sí? La otra levadura es la levadura de malicia y de maldad. ¿A qué hace referencia esta levadura? Actitudes negativas que contaminan a la comunidad cristiana. También se conoce como la levadura de la sensualidad. ¿Sí? Resulta que cuando Pablo les escribe al pueblo de Corintio, les escribe porque estaban en pecado sexual. ¿Sí? Uno de los miembros de la iglesia había cometido incesto. ¿Sí? Uno de los miembros de la iglesia se estaba acostando con la madrastra, con la esposa del papá. No con la mamá, sino con la madrastra. Y ¿qué fue lo que hizo Pablo? Habló con los líderes de la iglesia para que cogieran a esa persona y la sacaran de la congregación. Porque si ellos permitían ese pecado, ¿qué iba a pasar con el resto de la gente si permitían ese pecado sexual o inmoral? Los demás iban a querer hacer lo mismo. Y la iglesia se iba a convertir en ¿qué? En sinagoga de Satanás. Entonces, por eso sacaron a la persona que estaba trayendo, ¿sí? Levadura a la iglesia. Veamos lo que dice 1 Corintios capítulo 5 del 7 al 8. Dice, limpiaos. ¿Qué nos manda el Señor? Limpiaos. Pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. Para hacer nueva masa, ¿qué necesito hacer primero? Limpiarme de toda la levadura. Sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. La fiesta no la puedo celebrar con la vieja levadura o con la vieja masa. La fiesta no la puedo celebrar en pecado. Si no hay Pascua, no hay panes sin levadura. Para que haya panes sin levadura, primeramente, ¿qué tuvo que haber ocurrido? Pascua. Para yo poder, para que el Señor pueda quitar el poder del pecado de mi vida, ¿qué es lo primero que tiene que hacer a mi vida? Salvarme. ¿Y cómo llega esa salvación a mi vida? Cuando yo confío en la única obra redentora que fue el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, si la salvación, si la Pascua no ha venido a mi vida, no voy a poder celebrar. Es imposible celebrar la fiesta de los panes sin levadura. No sé si se acuerdan en la semana pasada en los grupos pequeños que estábamos celebrando la Pascua, que al final cada uno dio su testimonio prácticamente. Cada uno empezó diciendo, mi Pascua empezó en tal momento. ¿Se recuerdan o no se recuerdan? Entonces, para que haya panes sin levadura, ¿qué tiene que haber primero? Pascua. Donde Cristo es el Cordero Pascual, es el único capaz de quitarme el poder del pecado, es el único capaz de purificarme del pecado. Y la invitación es a vivir una vida llena de qué? De sinceridad y de verdad, no de hipocresía, sino de sinceridad y de verdad. Que lo que el Señor mire afuera, ¿sí? También esté adentro. Lo que la gente mire, si ve a Andrés por fuera, que el mismo Andrés que se ve por fuera, ¿cómo tiene que ser? Por dentro, ¿sí? Ese es el llamado que nos hace el Señor. En otro versículo vamos a ver a qué se refiere la vieja masa, ¿sí? O a qué se refiere la vieja vida. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 10. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quiénes no van a heredar el reino de los cielos? Los injustos no pueden heredar el reino de Dios. Y empieza a hacer un listado de las personas que Dios considera injustas. Dice, no erréis, ni los fornicarios. ¿Quiénes? Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hay un listado que hace referencia a cómo era nuestra vieja vida sin Cristo. Luego, más adelante dice, y esto erais algunos. ¿Cómo? ¿Qué dice?
y hace referencia a qué tiempo pasado. Eso éramos, estábamos en ese listado nosotros antes, éramos así, pero ya no. Luego dice, mas ya habéis sido lavados. ¿Habemos sido qué? Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, a través de la muerte y la resurrección de Cristo, cuando nosotros hemos en el corazón aceptado ese sacrificio, ¿qué ha pasado con nosotros? ¿Hemos sido qué? Lavados, ¿qué más? Santificados y justificados. Entonces, la nueva vida con Cristo no funciona con levadura, no es compatible. La vida nueva con Cristo, lo repito, no funciona con levadura. Una persona que realmente conoce a Cristo, ¿qué es lo que esa persona busca o qué es lo que esa persona quiere? Limpiarse. Una persona que realmente conoce a Cristo empieza a luchar, a odiar, a detestar, a aborrecer el pecado. Y empieza a clamarle, Dios mío, auxilio, socorro, si realmente estás en Cristo. Pero si no estás en Cristo, ni siquiera vas a tener esa lucha, ni siquiera vas a pelear. Y eso lo vamos a ver, no lo tienen tampoco los de arriba, en Gálatas 5, del 17 al 20. Dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal. ¿Qué desea la naturaleza pecaminosa? El mal, hacer su voluntad, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. El espíritu quiere una cosa y la naturaleza pecaminosa que quiere lo contrario, lo opuesto. Y el espíritu nos da deseos que se oponen a los que desea la naturaleza pecaminosa. ¿Qué es lo que hace el espíritu? Nos da qué cosa? Deseos. ¿Deseos para qué? Para contrarrestar esa naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. ¿Qué hacen esas dos fuerzas? Luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones. Cuando yo no estoy en Cristo, ¿será que yo voy a experimentar esa lucha? No, porque la lucha contra quién es? La carne y el espíritu. Y si yo no estoy en Cristo, eso quiere decir que ¿cómo está mi espíritu? Muerto. ¿Y quién está gobernando? La carne. Entonces, ¿quién está ganando? La carne. ¿Quién gobierna? La carne. ¿Quién decide? La carne. ¿Quién esclaviza? La carne. Pero cuando yo estoy en Cristo, hay una lucha y esa lucha la tengo que tener internamente. Si yo no estoy experimentando esa lucha, entonces vale la pena preguntarme si realmente estoy en Cristo. Porque si estoy en Cristo, tiene que haber ese ring de boxeo. Y nuestro pastor siempre lo dice y él pone el ejemplo de dos leones. ¿Se acuerdan del ejemplo de los dos leones? Que hay dos leones que van a pelear. ¿Qué representan esos leones? La carne y el espíritu. ¿Quién gana la batalla? Al que tú alimentes más. Si tú le das carne al león que representa la carne, ¿quién va a ganar? Pero si tú alimentas al espíritu, ¿quién va a tomar el control? El espíritu. Entonces, cuando no tenemos esa lucha, eso quiere decir que realmente no conocemos a Dios, que no hemos nacido de nuevo, que nuestro espíritu sigue muerto. Y eso lo encontramos en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 al 8. Primera de Juan, capítulo 3, del 4 al 8. Este versículo ya lo hemos leído antes. Todo el que peca viola la ley, porque la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Y ustedes saben que Jesús no vino, perdón, y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados. ¿Para qué vino Jesús? Para quitar nuestros pecados. Y en Él no hay pecado. ¿Qué no hay en Jesús? No hay pecado, no hay maldad, no hay tinieblas. Todo el que siga viviendo en Él no pecará. ¿Qué pasa con aquel que sigue viviendo en Cristo? No pecará. Pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es Él. Si yo vivo pecando, ¿qué quiere decir? De acuerdo a la palabra de Dios, que no le conozco.
y ni siquiera entiendo quién es Jesús. Queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. El que practica el pecado es del diablo. ¿Qué pasa con el que practica el pecado? El que no puede dejar de pecar, el que no puede dejar sí, una lucha, un problema, ya sea de adicción o un problema sexual. Si esa persona vive practicando el pecado, ¿qué dice el Señor? ¿Que pertenece a quién? Que es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, que Dios es suficientemente poderoso para deshacer las obras de maldad en mi corazón. Y en Romanos 7, del 24 al 25, habla de la lucha que les acabé de mencionar ahorita, que hablaba Gálatas, y que todo el que realmente es hijo de Dios va a experimentar esta lucha. Si yo no estoy experimentando la lucha, quiere decir, vuelvo y repito, que el espíritu está muerto. Romanos 7, del 24 al 25. ¿Qué decía Pablo? Miserable de mí. ¿Con quién estaba peleando Pablo? Con él mismo, con sus propios deseos, con sus anhelos, con su voluntad. Decía, miserable de mí, no hago lo que realmente quiero hacer, lo que no quiero hacer, termino haciendo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay otra versión que dice este cuerpo putrefacto. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Acá vemos claramente, él al final encuentra la victoria en Romanos capítulo 8, habla acerca de la vida en el Espíritu, pero él tuvo una batalla interna impresionante y es la batalla que nosotros tenemos también que tener. Entonces, en resumen, la fiesta de los panes sin levadura, ¿qué representa? La victoria de Cristo sobre la muerte, sobre el pecado y la invitación a vivir una vida llena de pureza, de sinceridad y de verdad. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de nuestros panes sin levadura? ¿Cuál es el objetivo de esta fiesta? Santificarnos. El Señor lo que quiere a través de esas fiestas es santificarnos, es alinear nuestro corazón con el corazón de Dios, es llevarnos a arrancar la levadura. Y lo que Él quiere es que cada día nos parezcamos más a quién, a Jesucristo. Y me encanta una frase que dice nuestro pastor David, dice que a la iglesia no venimos a comer rico, pero se come muy rico. Unos menús deliciosísimos, sancocho, bandeja paisa, los helados riquísimos. No venimos a la iglesia a comer rico. También él dice que a la iglesia no venimos a solucionar nuestros problemas, a pesar de que se solucionan. A la iglesia no venimos porque nos sentimos solos, porque queremos la compañía de otra persona. A la iglesia venimos a qué? A buscar la presencia de Dios y venimos a que Él pueda transformarnos, santificarnos. Y el propósito de venir a la iglesia es cada día para parecernos a quién un poco más a Jesucristo. Romanos 8, del 29 al 31, dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo. ¿Para qué nos eligió Dios? Para que llegáramos a ser como quién, como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Jesús es nuestro ejemplo y son las pisadas de él las que tenemos que seguir. ¿Para quién es el proceso de santificación o para quién es los panes sin levadura? Para aquel que en su corazón ha vivido primeramente, ¿qué cosa? La Pascua. Para aquel que ha recibido la salvación de Dios. No hay panes sin levadura si no hay Pascua. Entonces, en otras palabras, ¿para quién es la fiesta de los panes sin levadura? Para aquellos que están en Cristo. Para aquellos que están en Cristo. Primera de Pedro 1, del 21 al 23, y se puede acercar el grupo de alabanza, por favor. Primera de Pedro 1, del 21 al 23. ¿Qué dice? Lo leemos todos juntos. Por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros
como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón. Entonces, de acuerdo a este versículo, quedamos limpios de nuestros pecados. ¿En qué momento? En el momento en que decidimos en el corazón obedecer las buenas nuevas de salvación. El versículo 23 dice, pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. ¿De dónde viene de nuestra nueva vida? De la eterna y viviente palabra de Dios. Entonces, la muerte y la resurrección de Cristo son fundamentales para entender y experimentar que realmente he sido liberado o liberada del pecado. ¿Cómo arrancamos la levadura de nuestra vida entonces? ¿Cómo la arrancamos? ¿Cómo sacamos esa levadura de nuestras vidas? Tomando la decisión en el corazón, deseándolo con todo el corazón, pidiéndoselo al Espíritu Santo. Porque el que inicia en nosotros la santificación, ¿quién es? El Espíritu de Dios. ¿Quién continúa santificándonos? El Espíritu de Dios. ¿Y hasta cuándo? Hasta siempre, ¿sí? La santificación inicia, continúa y termina a través de quién? A través de la obra del Espíritu Santo en mi vida. Si no he sido transformado es o porque no estoy en Cristo o porque no le he permitido al Espíritu Santo realmente transformarme. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18 dice, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, ¿qué ha pasado con el velo? De la mente y del corazón. Ha sido quitado. Podemos ver y reflejar la gloria del Señor. ¿Será que con el velo puedo ver? No. Con el velo, ponte las manos en los ojos. ¿Qué ves? Nada. Una oscuridad, ¿cierto? Si el velo no ha sido quitado, ¿será que voy a poder ver a Dios? Imposible. Para poder ver a Dios, lo primero que tiene que pasar en mi corazón es que ese velo se rasgue. Y esa es obra solamente, única y exclusivamente del Espíritu de Dios. No depende de nosotros. Es de Dios. Podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¿Qué hace el Espíritu en nosotros? ¿Nos transforma cómo? Cada día, ¿qué? Más y más y más parecidos a Él. Amén. ¿Qué te parece si ahí donde estás te pones en pie? Y si la Pascua realmente no ha pasado sobre tu vida, lo primero es con todo el corazón anhelar que venga la Pascua, que venga la salvación, anhelar que venga Cristo, anhelar estar en Cristo es confesar nuestra maldad, nuestro pecado, reconocer que somos pecadores, porque sin Pascua no hay panes sin levadura. Y la invitación en esta tarde es a arrancar la levadura de hipocresía, la levadura de mundanalidad, la levadura de maldad. Es entregarle un corazón sincero al Señor. Decirle, Señor, aquí está mi corazón, ayúdame por favor. Y Él viene al encuentro. Pero ¿qué necesitamos hacer primero? Clamar y reconocer y decirle, Señor, quiero realmente tener mi corazón alineado contigo, quiero que realmente seas tú ese pan de vida, ese pan de vida eterna, el único capaz de quitar de mi corazón todo poder de pecado. Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás, para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.